en eso quedamos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y que además empezaríamos de allá para acá. Quiere decir, primero le va a Víctor. Doctor. Bueno, sobre todo para explicar la segunda parte de mi título que no le expliqué, la candidez, ¿no? ¿Por qué digo que es un sistema de adoctrinamiento? Ya les digo que no es porque no incorpora la reflexión axiológica, es decir, ver en la realidad en que están las personas cómo regresan los valores que se transmiten y si están funcionando y cómo se puede resolver esa contingencia. La candidez tiene que ver con la manera en que se expresaron esos valores y se han expresado a continuación. Quiere decir, estoy basado en el Cándido de Voltaire, ¿sí? Donde se enseña fundamentalmente que todo sucede de la mejor manera posible para bien de nosotros, sea lo que sea, y nosotros nos debemos adaptar. Nuestra voluntad no cuenta, sino que son los hechos los que se nos imponen y nosotros nada más respondemos. Pero eso siempre va a ser para bueno, dice el buen Cándido, y así lo asume. Entonces se vuelve víctima y victimario en un mundo donde él no es responsable de nada y es inocente de todo y es víctima de todo. Entonces esa capacidad de agencia del individuo en la educación cívica se pierde y por eso propongo que lo que necesitamos hacer es reformular la educación cívica como un consenso social. Cuando digo que la universidad debe promoverla es para que llame a un consenso social donde todos nos pongamos de acuerdo en qué es importante informar en términos de educación cívica, cuáles son los valores y su significado, ¿sí?, para nosotros en nuestra comunidad, cuál es la estructura que queremos, cuáles son los hábitos que realmente suceden y los que realmente deberíamos esperar. Y eso tiene que ver con mucho trabajo de explicación. Aquí me hacen, por ejemplo, una pregunta de que si me he percatado de que los valores en el siglo XX se han ido perdiendo su sentido ético durante el siglo XX. Se implantaron muy fuerte a la mitad del siglo XX y lo que pasa es que la realidad se fue dando y esos valores ya no funcionaban y lo que se decidió es que el desarrollo mismo iba a dar contenido a la gente. Pero todos tenemos valores, lo que pasa es que no todos son practicables. Por ejemplo, si dan un valor de honestidad, ¿sí?, pongan a un niño a practicar la honestidad en la vida cotidiana, ¿sí?, y se va a llevar muchos sinsabores, ¿sí?, porque ni es premiada, ¿sí?, y muchas veces no da los resultados esperados, ¿sí? ¿De qué sirve pedir información pública sobre el uso de los recursos públicos si una vez que descubrimos malversación de fondos, abuso de autoridad, no existe la sanción correspondiente contra quien abusó de la autoridad, malversó los fondos, ¿sí?, o hizo tráfico de influencias? Ese es el consenso que necesitamos nosotros arreglar. Y de hecho la propuesta mía es que los derechos humanos es la guía que nos puede ayudar a encontrar eso. Por ejemplo, en términos de discriminación, nuestra sociedad es sumamente discriminatoria, ¿no?, especialmente contra las mujeres, contra las poblaciones indígenas, contra el extranjero. Nuestra legislación incluso todavía incorpora elementos de discriminación contra las personas extranjeras. Y eso es lo que necesitamos nosotros ponernos a trabajar. Eso sería el complemento que yo haría de mi participación. Gracias. Bueno, yo creo que también una de las contribuciones posibles de la educación superior al fortalecimiento de la ciudadanía sería el de ir incorporando y también haciendo conciencia de las nuevas realidades que tiene la ciudadanía a nivel no solamente mundial, sino planetario. Incluso ahora hay una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en donde plantean la educación para una ciudadanía global. Es decir, para que los ciudadanos de los distintos países tengan una conciencia mundial, universal, y en este sentido pues ayuden a la lucha por lograr la ampliación de los derechos ciudadanos, ¿no?, que como ahorita acaba de señalar Víctor, pues no solamente se extienden a lo que
de alguna manera sería lo más básico, elemental, que sería el asunto de votar. No, sino también está el asunto de la lucha por la paz, por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a la diversidad cultural, a las minorías, a la justicia, en fin, el asunto del cuidado del medio ambiente, en fin, una serie de derechos que nos hacen ver que el concepto de ciudadanía se ha ido ampliando y que, en ese sentido es una obligación la lucha por que estos derechos se respeten. Bueno, sí. Bueno, yo quería completar un poco lo que dije, pues incorporando una discusión que estábamos teniendo, ¿no?, en relación con el hecho de que los resultados que yo mostré, pues sí, claramente indican que no se está cumpliendo con el cometido. O sea, la educación básica no está sentando las bases, ¿no?, de lo que podría ser el ejercicio de la ciudadanía, ¿no?, en niveles, pues en este caso sería de educación media superior, ¿no?, y luego de educación superior. O sea, el meollo, digamos, de la formación cívica sería enseñar, ¿no?, a convivir y bueno, y apreciar supuestamente la democracia, ¿no?, partiendo de lo que sería el conocimiento, el cuidado y el aprecio por sí mismo, que es como está planteado, que yo decía, bueno, a mí me parece esto una cuestión correcta y una transición correcta, y habría que agregar que en estos niveles primeros, ¿no?, el error, digamos, es que el enfoque no es afectivo experiencial, ¿no?, porque para poder apreciar la democracia, pues habrá que haber vivido una serie de prácticas cívicas, ¿no?, de respeto, de convivencia, de participación, ¿no?, que finalmente, bueno, tendrían que ver con la posibilidad de que más adelante, pues los ciudadanos pudieran en un momento dado ejercer libremente estos derechos de los que se está hablando, pero ser escuchados, ¿no?, y que sus acciones tengan un impacto en el espacio público. Para eso, ¿verdad?, entonces sí lo señalaba yo, se necesita un entrenamiento. El que hemos tenido hasta el momento parece no habernos llevado hacia allá. Está centrado básicamente en lo que decía Víctor sobre el tema, digamos, del conocimiento. Bueno, ahí están los libros de texto, ahí está la información sobre las instituciones, sobre nuestros derechos, sobre nuestra identidad nacional, los símbolos patrios, etcétera, etcétera, con lo cual supuestamente conformamos, ¿no?, una identidad a nivel de conocimiento, ¿no? Pero sin embargo, el problema es que eso no transita a las otras partes, porque pues la democracia es una práctica de convivencia, y entonces lo que se tiene que enseñar, y esto dije, no es algo con lo cual se nacen con ciertas actitudes empáticas, pero hay que educar, ¿no? Entonces, un ciudadano, ¿verdad?, es que al final puede ser capaz de ejercer, ¿no?, de defender sus derechos, de participar en los espacios públicos y públicos parlamentarios, y ser escuchado, ¿no?, tener poder, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Hannah Arendt que finalmente, igual que la autoridad, o sea, es el poder de, ¿no? Si no tienes poder, pues entonces finalmente no eres ciudadano. ¿Por qué? Porque no estás ejerciendo estos derechos y no estás siendo escuchado y tus acciones no están teniendo ninguna repercusión. Entonces decía, la educación no ha permitido, o sea, hasta este momento, ni siquiera en el ámbito del conocimiento, ¿sí? Entonces, pues el empoderamiento, que a algunos no les gusta esta palabra, pero sí, el conocimiento en un momento dado es una forma de poder, ¿no? O sea, necesariamente. Entonces, digamos que ahí no se logra, porque ¿cuántos están por debajo del nivel básico? Pues la mitad, ¿no? Entonces, no tienen ni los conocimientos mínimos, y para este ejercicio de la ciudadanía empoderada, más adelante la acción, sí se requiere el conocimiento, y se han hecho estudios, ¿no?, de que finalmente no es solamente el conocimiento el que conduce a la participación, sino también es al revés, ¿no? O sea, cuando alguien participa, le surge,
¿no? El deseo y la motivación por saber y por aprender una serie de cosas que necesita para el ejercicio de la acción pública, ¿no? Pero sí se necesita. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que estén informados los ciudadanos, que sean empáticos y que estén involucrados. O sea, que necesitamos, ¿no? O sea, el conocimiento, la acción, el juicio, ¿no? Y bueno, y la participación colectiva. Ahora, un dato que les daba es que quien ha logrado mejor esto, por ejemplo, de estos 3 países que estudiamos en un estudio sobre el ICCSS, ya le agregué como varias heces, es Chile, y Chile no tiene una asignatura, ¿no? Y entonces ahí viene la discusión, no tiene una asignatura de formación cívica y ética. O sea, y Colombia la tiene desde los pequeños, ¿no? Toda la primaria, la secundaria y el bachillerato. Y nosotros solamente lo tenemos en primaria y secundaria. Y en primaria no lo tenemos como asignatura, pero sí está inmerso, y en secundaria sí tenemos asignatura, y es toda la cosa de que la quitan de primero y la ponen y la vuelven a quitar, y la orientación, etcétera, pero sí hay una asignatura. Y yo creo que luego viene el tema, ¿no?, de, pues que ya viene como dentro de las preguntas, pero yo quería terminar con este tema de que no lo estamos logrando, ¿no? Los que sí lo están logrando no necesariamente tienen una formación especializada en esto, y bueno, esto tiene muchas implicaciones para ver qué exactamente tenemos que hacer, ¿no? Entonces habló Armando de, pues, una visión de un ciudadano más allá de estos típicos adoctrinamientos, ¿no?, y de estas visiones ingenuas, o sea, una visión mucho más amplia de ciudadano, un ciudadano para la aldea global, un ciudadano con una visión mucho más amplia, ¿no?, de no solo los derechos políticos, sino un ámbito mucho mayor de los derechos humanos, etcétera, unas formas de convivencia que lleven a crear un mundo mejor, ¿no? Esto que estamos diciendo de la moral, de lo que está bien y de lo que está mal, o sea, al final lo que se pretende es convivir con el otro, apoyar al otro, ayudar al otro, y eso es el aprecio por la vida democrática, ¿no? Y yo creo que las preguntas luego siguen a de que cómo le hacemos, ¿no?, y que cuáles son las vías. También hay un aspecto que quizá valía la pena hacer hincapié. Por ejemplo, nunca se había gastado más dinero en el INE que en los últimos años en relación a los aspectos relacionados con el género. Sin embargo, cuando uno ve los manuales de capacitación electoral, simplemente el género no existe, todo es en masculino. El presidente de casilla, pero lo más interesante es escuchar las razones que dan las autoridades, tus autoridades, respecto a por qué utilizar este lenguaje. Es decir, independientemente de que tengamos, y todos nos preciamos, y hay anuncios y todo, la praxis finalmente sigue siendo igual. Si uno ve, por azares del destino me ha tocado ahora evaluar algunos aspectos de la educación básica, programas de educación preescolar. Si uno ve los programas son muy buenos. O sea, realmente buenos en términos de la filosofía que subyace, y etcétera. Sin embargo, uno ve el reglamento disciplinario que la administración panista instrumentó para educación preescolar para en contra del bullying. Y es realmente totalmente contrario a la filosofía del programa. Y ese que se empezó a aplicar, no, esculcar a los niños, en fin, hay una serie de cosas que van en contra de lo que supuestamente, ¿no? Entonces me da la impresión que también hay como un cuestionamiento a la praxis que hemos seguido en la educación cívica. Y algo que creo que es fundamental es, ¿por qué demonios hemos dejado, la Constitución lo dice, que una instancia como el INE se dedique a la educación cívica? Y entonces se encierran y hacen unas cosas y gastan mucho dinero. Y la SEP tiene un consejo que supuestamente debe interactuar con la ciudadanía, pero no, deciden y hacen, y, en fin, y me da la impresión de que como consecuencia de esta falta de participación, pues ahí les dejamos que unos fulanos hagan los programas. Por ejemplo, las broncas que ustedes tuvieron con el consejo, ¿no? Es decir, hay que reconocer que educación cívica es un hecho político y que, como lo plantearon tanto Víctor, ¿no? Pues ahí hay que disputar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la formación de los ciudadanos. Y si los dirigimos hacia un lado, pues van a hacer ciertas cosas, y si hacia otro lado van a hacer otras cosas. Es decir, creo que Víctor, no me acuerdo si en alguna de las presentaciones lo ponía muy claro,
¿Cuál es la función de esto? Pues mejorar las condiciones, vivir democráticamente, alentar una serie de valores. Entonces, tengo la impresión que también habría que hacer hincapié en esos aspectos. Entonces, no sé si quieren que pasemos a las preguntas. Creo que hay unas preguntas muy interesantes, incluso una felicitación a tu presentación, muy padre, ¿no? Ahí te la... pero antes que nada, siempre se me ha pasado, no sé si lo hicieron en la sesión pasada, el doctor Sidibe es un colega que nos sigue todos los viernes desde Mali. Él se conecta y que siempre hablamos de las sedes y nunca hablamos de él, ¿no? Entonces, ya lo mencionaste, entonces él está y manda sus preguntas y todo, a veces en una especie como de francés en español, ¿no? Entonces, si me permiten, para atender a este que nos ha seguido desde Mali, ¿cómo conciliar los valores universales con los valores de los indígenas en un estado multicultural? ¿Verdad? ¿No se negarían los valores de las minorías que son los indígenas? ¿Cómo llevar a los jóvenes, sobre todo universitarios, a investirse en la constricción de la ciudadanía y en compartir con otros los valores portadores de sentido? A ver, se puso Armando. Muy bien. Bueno, para la primera pregunta, primero también de mi parte un saludo a Nunum Sidibe. Sidibe, es más fácil es su apellido. Bueno, de cómo conciliar los valores universales con los valores de los indígenas en un estado multicultural, yo referiría el caso que es muy ilustrativo y me parece bastante interesante, el caso de Bolivia, y bueno, también lo referiría a la lectura de la Constitución, de la nueva Constitución, de lo que se llama el Estado Plurinacional Boliviano. Y en esta Constitución, pues hay una cuestión muy importante de cómo bueno, no es que se empodere exactamente, sino que cómo es la participación plena y efectiva de las naciones indígenas en muchos aspectos del gobierno de Bolivia, ¿no? Es decir, cómo está la participación en la Suprema Corte, en muchas de las instancias de la toma de decisiones y de poder del Estado plurinacional, con la participación de los indígenas, ¿no? Les digo, en todos los órganos, desde estos hasta el Senado, los diputados, en fin, toda serie de cuestiones que vienen ahí muy bien señaladas, y bueno, pues obviamente es la Carta Magna de Bolivia, ¿no? Lo que se llama la Constitución del Estado Plurinacional Boliviano. Y la otra que sería cómo llevar a los jóvenes, sobre todo universitarios, en investirse en la construcción de la ciudadanía y en compartir con nosotros los valores portadores de sentido. Bueno, pues yo creo que es a través de esta cuestión que hacen también las universidades, de la participación de los jóvenes de los estudiantes en las comunidades, pues a través de cosas formales o informales, ¿no? Es decir, si bien a través de lo que se da, que es el servicio social, algo muy formal, pero también hay otro tipo de acciones, hay una enorme variedad de acciones en esta universidad y en muchísimas más, en que los jóvenes pues organizan grupos o hacen brigadas culturales, brigadas de trabajo comunitario, etcétera. Hay una enorme variedad de iniciativas en este sentido. Le agregaría lo de Tinto. A ver. Lo de Tinto. Le agregaría lo de Vincent Tinto en términos de que los estudiantes que se involucran desde un principio de su carrera en actividades de este tipo sociales tienden a no abandonar la universidad. Incluso se puede plantear una ayuda social como una forma de retener a los estudiantes. Es una dualidad interesante. Nada más, antes de otras preguntas, les recuerden, en el programa viene el tema y viene la bibliografía. La doctora García Cabrero, me había olvidado tu segundo apellido, Cabrero, hablaba de este informe latinoamericano, ahí está completo el informe, lo pueden bajar, y ella también hablaba de un trabajo que había hecho con Alba Meraz, y ahí está, ¿no? Entonces recuérdenlo, puede
serles de utilidad, incluso alguna parte que comentaba que puede ser los datos y todo eso. Aquí viene un resumen que es como la introducción al trabajo del maestro Morales, pero vamos a subir el trabajo que nos habías planteado, ¿no? Que quede aquí con todos los datos ¿no? Y hay otro todavía que yo se lo recomiendo, es más, no sé quién lo propuso, que es la de la maestra Teresa González Luna Corbera. Es un pequeño librito publicado por el INE y creo que les puede ser de gran ayuda como para ubicar, sobre todo en términos conceptuales, muchos de esos problemas que estamos discutiendo en muy diferentes niveles. Ella plantea 3 grandes modelos que hay para la educación cívica y luego plantea 9 diferentes dimensiones, en fin, se los recomiendo ampliamente. Ahí están, los pueden bajar, échenle ahí una lectura y complementarían muy bien con lo que está. Muy bien, sí. A ver, vamos a ver si vamos a probarlo. Nos están comentando para las sedes que los materiales más arriba, aquí. Ha de ser el resumen. No, sí se puede abrir. Ahí está, sí se puede. Sí, ahí está. ¿Verdad? ¿Verdad? No se podía. ¿Perdón? Yo también lo probé y no se podía. Muy bien. Nos informan, tiene razón, colega, que no se podía, pero gracias aquí a la intervención de nuestros jóvenes ya se pudo y me hicieron quedar bien, ¿no? Entonces, pero ahí está. Gracias, Luis, muy amable. Así que está bien, de acuerdo. Sí, fue error nuestro, entonces pero ahí están ya, ¿no? Entonces, de todas maneras, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el material. Insisto, creo que es un material importante. Se lo recomendamos ampliamente. Bueno, si ustedes tienen preguntas, si las quieren contestar, tú. Sí, se llama, están preguntando que un libro al que hice referencia, que está en el sitio de la Secretaría de Educación Pública, se llama Formación Cívica y Ética, retos y posibilidades en el contexto de una sociedad globalizada. Yo soy la primera autora, entonces si ponen mi nombre ahí, pues, o lo buscan así directamente en Google, les aparece y está colgado en el sitio de la SEP, ¿no? Pues sí. Bueno, ahí está, precisamente, digamos, es como la reflexión y la crítica al respecto de por qué no han funcionado los programas, y decimos que en la educación básica se necesita un acercamiento afectivo experiencial, porque el puro adoctrinamiento que está diciendo Víctor, eso realmente no hace que se interioricen ni los valores que se plantean, porque los valores en esencia son emociones, eso es lo que hace que valgan. Y entonces, si eso no se vivió, finalmente es retórica vacía para los niños y para los jóvenes, no tiene ningún significado real. Y ahorita está mencionando Jorge este tema de la participación de los jóvenes desde las primeras etapas, y bueno, también dijo Armando, hay muchísimas variedades, ¿no?, de formas de involucramiento, porque lo que se necesita es una práctica cívica, ¿no? O sea, se necesita realmente una acción, ¿no?, cívica, y estos programas que dice Jorge en otras universidades, y en el Cono Sur y en Argentina, en varios lados, y también en Estados Unidos, etcétera, se llaman programas de aprendizaje-servicio, y no es el servicio social. Son programas, ¿no?, en los cuales los jóvenes tienen las iniciativas, plantean las metas con la supervisión y apoyo de las universidades. Y entonces estas iniciativas sí generan involucramiento y realmente, ¿verdad? Entonces luego los jóvenes sí necesitan el conocimiento, pero ya tiene sentido y significado porque en realidad están teniendo una práctica cívica, ¿sí? Entonces esto es
como una vía, no sé qué dicen el texto de la maestra de los modelos, ¿no? Pero sí estos modelos que son afectivo-experienciales y luego que tienen que ver, después puede haber reflexión sobre, ¿no? Sobre la acción, pero sí se necesita que haya ya un antecedente para que esto finalmente, realmente se vaya construyendo, ¿no? El proceso de ciudadanización, pero sobre bases firmes, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos que, bueno, hacen falta estos componentes afectivos, estas dimensiones, y también la dimensión moral, o sea, porque no está tampoco clara en los programas, ¿no? Entonces, esta dimensión moral también es necesaria, y bueno, pues, si hacen falta estos componentes, por ahí había una pregunta que decía, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo en educación superior? Como que remediando todo aquello que no se hizo antes. Pues sí, la verdad, o sea, ya cuando estamos en este nivel estamos hablando de programas remediales, ¿no? Tendríamos que haber hecho otras cosas, pero nunca es tarde. Yo creo que definitivamente, pues, aunque sea, digamos, con todos los huecos que posiblemente ya tengan los estudiantes antes, sí es necesario trabajar fuerte con esto, ¿no? Sí, teniendo mucho más claro que ya el maestro que es experto en las búsquedas, ahí está ya. A ver, no, pero no necesitamos mover esto. ¿Qué sigue? ¿Otras preguntas? Sobre esto de multiculturalismo, que si una visión globalizada o universal no iría en detrimento del multiculturalismo. Efectivamente no, o sea, no necesariamente. Parsons decía eso, que el mundo iba a acabar generando pensamientos abstractos que no iban a tener verificación en las comunidades concretas. Puede ser el caso de los derechos humanos, en el sentido de que es una visión muy, muy abstracta sobre los seres humanos como género. Sin embargo, se ha demostrado desde el 95 por la ONU el multiculturalismo y muchas prácticas que incluso se hacen en México sobre multiculturalismo. Por ejemplo, el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, realiza una importante función en la traducción, por ejemplo, de la Constitución mexicana, en las aproximadamente 360 lenguas. Creo que lleva aproximadamente ahorita 60 traducciones de la Constitución mexicana en las diferentes lenguas. A eso me refiero cuando digo que es necesario consensuar y congregar esfuerzos. Por ejemplo, el esfuerzo de una institución pública como el INALI, o por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, de estatales o nacionales, también pueden contribuir, porque muchas veces lo que hacen estos espacios diversos es que acaban reproduciendo los mismos contenidos que van encontrando en internet, en documentos que se elaboran, pero no hay una certificación que diga es esto lo que queremos traducir. En comunidades indígenas, por ejemplo, no nada más sería el INALI, podrían ser las radios comunitarias por parte de las organizaciones sociales que también difundan contenidos, las acciones, por ejemplo, de instituciones como el INE, que a veces no tiene formatos institucionales, pero a veces los vocales distritales se les ocurre traducir en lenguas indígenas de sus localidades algunas acciones, pero son actividades dispersas, no consensuadas, no coordinadas, que al final sus impactos acaban siendo esporádicos y no sistemáticos, y peor, no evaluables, ¿no? Y entonces ahí es donde se empieza a perder la noción como nación, como patria, como comunidad nacional, como región, como comunidad, como familias, ¿no? A eso no, definitivamente no. Una visión universal no está peleada con una visión multicultural, al contrario, ese es el esfuerzo que se requiere a nivel nacional, estatal, municipal, social y comunitario para llevar esa abstracción a la concreción. De León. Sí. Bueno. De León nos manda la maestra de ANDA, un saludo, doctora. Estimados ponentes, si la formación cívica sienta sus bases en la educación básica, ¿qué función tiene en la educación superior? ¿Debe hablarse de educación cívica o ética en la educación superior? Y les manda unos saludos. Pues también estábamos discutiendo en el receso, ¿no?, de la necesidad de generar un espacio a nivel universitario que tuviera
pues esta orientación hacia la cultura y la ética universitaria, ¿no? Entonces, con una idea, digamos, precisamente del trabajo por los demás, ¿no? Del aprecio por la democracia, de las formas de vida que se rijan por una serie de valores, ¿no? Y que, bueno, aquí completaba Víctor que esto debía tener después, y también había una pregunta aquí sobre la ética de las profesiones, ¿no? O sea, digamos que de entrada, o sea, estamos pensando que de entrada los estudiantes deberían tener esta formación, ¿no? De ética y cultura universitaria como una orientación a las formas de convivencia de vida, de intervención en la comunidad, de servicio, de trabajo por los demás, etcétera, y que, bueno, poco a poco fueran dando como resultado el aprendizaje de las formas de participación, ¿no? Que eso es básicamente lo que estaríamos pensando, unas formas de participación que están enmarcadas en una serie de principios y de valores, pero de participación, de saber, de hacer que su voz se escuche, de organizar la acción colectiva. O sea, finalmente para mí, o sea, este es el tema, ¿no? O sea, cómo es que realmente se puede organizar la acción colectiva para el logro de metas concretas y alcanzables. Y para mí eso es lo que se tiene que lograr en la formación de la ciudadanía, ¿no? Bajo el marco de una serie de valores universales y de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y con una visión de una ciudadanía mucho más amplia, ¿no? No restringida, así como es la idea que aparece en los libros, ¿no? Es que es una visión de una ciudadanía restringida, y con esto que se ha comentado, ¿no? De cómo, digamos, el favorecer o el privilegiar o el hacer que realmente los derechos de las minorías estén presentes, cómo tomar modelos como el de Bolivia, y etcétera, porque creo que tenemos pues que rescatar, ¿no? La diversidad, etcétera. Esto ya está planteado, pero sí que podamos ir sentando las bases, ¿no? En estas pues un poco contradictorio con lo que dijimos hace un rato, ¿no? Que Chile es el que le va mejor y no tiene una asignatura, y esto se ha debatido mucho, pero sí debiera de haber un espacio, ¿no? Que no se circunscriba a ese espacio, que pueda de ahí irradiarse a otros ámbitos y que permita la intradisciplinariedad de estos programas. No son para que los cursen los estudiantes de una sola facultad. Por ejemplo, Stanford tiene programas para mujeres víctimas de violencia, y vienen de, o sea, matemáticos y de todos lados, ¿no? O sea, realmente aprenden a servir, ¿no? A servir a la comunidad, a convivir con los demás, a respetar la diversidad, etcétera, a través de estas propuestas. Entonces yo creo que si tienen un espacio curricular, pues se hacen visibles, porque aquí pues casi todo tiende a hacerse invisible. Entonces por lo menos hacerlo visible, pero no pensar que sea un espacio restringido, sino que realmente atraviese, ¿no? Hacia otras áreas, y pues vaya generando la cultura de participación democrática, que bueno, la democracia tiene muchos problemas, pero por lo menos es lo mejor que conocemos, y que vaya empujando, digamos, hacia que haya muchos estudiantes que puedan ir y transitar, ¿no? De los espacios privados, semipúblicos a los otros, pero con una formación. O sea, queremos formados, informados, ¿no? Empáticos y involucrados en el quehacer y en los problemas, ¿no? de la sociedad. Bueno, yo creo que más que de acuerdo con lo que acaba de mencionar Benilde, lo mejor creo que sería, en lugar de hacer cosas como de materias así específicas de educación ciudadana o de ética, pues me parece que el aspecto experiencial es muy importante, y además lo siento como muy efectivo, ¿no? También aquí en las universidades mexicanas, y en esta universidad en particular, me parece que han sido muy interesantes y han tenido efecto algunas de las campañas que se han realizado últimamente sobre cómo fomentar en la convivencia entre los estudiantes este tipo de valores, ¿no? Valores como la tolerancia,
la ética, por ejemplo, al hacer incluso cosas que a lo mejor parecieran simples y que aquí Jorge Martínez es muy insistente en eso, en cosas de la ética que se pueden dar en los trabajos escolares cuando se promueve el evitar el plagio, ¿no? El de dar los créditos al trabajo ajeno, el del respeto pues a la diversidad cultural, a la diversidad sexual, en fin, una serie de cuestiones que más que hacer los conocimientos digamos en el plano cognitivo, pues más bien es hacerlos en el plano experiencial, para que de esta manera pues se viva y se tenga esta que señala Benilde de los sentimientos que acompañan a los valores. Víctor, no sé si te puedo hacer una pregunta que, a ver, vamos a probar aquí al maestro. Se lo mandan desde el Estado de México, de la UAMX, ¿no? Como siempre, esos muchachos. Desde aquí un saludo a Max. La propuesta de formación cívica, en el consenso, desde la postura de Habermas, resulta insuficiente, dado que siempre va a privar la voz del más fuerte, lo cual conduce siempre a diálogos autoritarios. Habermas. Sí, lo que pasa es que los esquemas de deliberación en estos gobiernos representativos siempre están planteados desde una relación paritaria donde las dos partes están igual y por principio nadie está en el igual, entonces siempre las relaciones son desiguales. Habermas parte de la idea de que hay un poder, que por cierto nunca resuelven los marxistas ni los Foucaultianos, ¿sí? De que hay una mano negra que altera el poder, pero todas las personas somos agentes de poder al final de cuentas. Perdemos muchas veces, los más, ¿sí? Y otros ganan en ese conflicto, ¿no? ¿De qué depende de que ganen? Muchas veces de desinformación, de que no hay información completa, diría la teoría de la racionalidad, ¿sí? De que no establecemos las estrategias adecuadas, de que no contamos con los medios coercitivos. Por ejemplo, eso es lo que yo estoy diciendo respecto a la transparencia. ¿De qué me sirve tener los datos y demostrar que hubo tráfico de influencias para contratar a un proveedor si no va a haber consecuencias? ¿Sí? ¿De qué me sirve demostrar que un policía abusó del poder si el Consejo de Justicia de la Policía del Distrito Federal lo va a eximir sistemáticamente? Entonces, esa relación de poder tiene una explicación, que es en ese consenso se debe romper, es decir, no se vale la impunidad. Regresando al punto de la educación superior, creo que las universidades, ya que hay varias universidades aquí oyendo, me llama mucho la atención porque cuando digo los derechos humanos pueden servir como guía para esa reflexión, a mí se me ocurre que en el primer semestre de la carrera es preguntar ¿qué tiene que ver la Declaración de Derechos Humanos con mi carrera, con mi oficio o con la profesión que ejerzo? Y si se dan cuenta, hasta la contabilidad está ahí, hay un artículo sobre rendición de cuentas. Y si se le enseña a un contador o a una contadora que su función va a ser cómo transparentar y hacer accesible a los ciudadanos esa información de la manera más pronta y expedita, tal vez creamos modelos contables no complejos sino simples, ¿sí? Y sencillos para la ratificación o la rendición de cuentas sistemática. A una matemática o a un matemático, ¿sí? Hay un artículo de la Declaración Universal que habla del acceso al conocimiento, a los avances del conocimiento científico, ¿sí? Entonces una matemática se deben preocupar por la difusión, por la enseñanza, por la educación, subir el nivel. O sea, nada más ponerse a pensar en esos términos de qué tiene que ver la Declaración Universal de Derechos Humanos con mi profesión, ayudaría desde el inicio, ¿sí? A que la formación no nada más fuera el aprendizaje de habilidades o de hábitos, ¿sí? O de aptitudes, sino también va generando otras alternativas, porque un contador van a descubrir que no nada más tienen que trabajar en una administración pública, pueden trabajar en una organización de la sociedad civil, en una cooperativa, en diversos lugares, sin que eso demerite la contradicción que ya manejaba Amartya Sen. Amartya Sen hablaba de que había una contradicción entre la libertad de bienestar y la libertad de agencia. Los que se dedican a transformar el mundo acaban no teniendo buenos niveles de bienestar. Entonces una sociedad democrática debería ser aquella que aumentara los niveles de bienestar y redujera los riesgos de la agencia, ¿no?
Ese sería el modelo ideal. Y así los matemáticos, los sociólogos, ni se diga los médicos, los abogados. Bueno, los abogados deberían tener cursos cada semestre sobre esto, porque no nada más. No, por la variedad. Tienen que haberse dado la declaración para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, las convenciones de las niñas y los niños, la cuestión de los apátridas, la cuestión de la violencia, o sea, y porque cuando llegan a mí, yo trabajé en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y ver cómo se mueven en la práctica los ministerios públicos, los abogados y las abogadas defensores, sin conocer estos elementos, pues no funcionan, o como ya lo decía don Jorge, cuando se es funcionario público como una institución como el INE y no darse cuenta que se está discriminando al momento de estar hablando, ¿sí?, o de estar generando una participación, realmente es por una deficiencia, no nada más en la educación, porque eso también forma parte de los centros laborales. Los centros laborales también deberían dedicarse, ¿sí?, a capacitar a su personal y a los trabajadores, a las trabajadoras en este ámbito de educación pública. ¿Qué tiene que ver nuestra función económica con los derechos humanos? Y al final terminar con una visión ética, que es lo que yo debo hacer con la profesión que me ha dado la sociedad para ejercerla. Gracias. Lindy. Bueno, aquí hay una pregunta complicada. Yo creo que, bueno, yo empiezo y aquí los colegas que le complementen. Y preguntan cuál sería la formación académica que el docente debería tener para impartir materias cívicas y éticas donde se logre el fortalecimiento de la ética en los alumnos, ¿no? Y bueno, porque yo hablé del modelaje, ¿no? Y hablé de los ejemplos morales o de las formas de autoridad moral y profesional. Y bueno, efectivamente, eso es lo que veíamos que no prevalece, ¿no? Sí, por ahí encontramos unos 2 ejemplos de profesores que sí estaban ejerciendo este tipo de autoridad, pero la mayor parte no. Y entonces, ¿de dónde han salido estos profesores? Bueno, en el caso de la educación básica, de la normal superior, algunos, la mayor parte no, ¿verdad? Porque los profesores de formación cívica y ética generalmente son de otra asignatura, ¿no? De sociología, de derecho, o incluso encontramos psicólogos. Hay múltiples profesiones, ¿no?, quienes están formando en ese nivel. Ya en el nivel de bachillerato, pues sí son profesores de filosofía que dan ética y ellos tienen ese tipo de formación y esperemos, eso no los hemos estudiado, pero sí pensamos que se comporten, o sea, que no solo enseñen, sino que se comporten éticamente. Pero, ¿cuál debiera ser la formación, no? Y bueno, ¿cómo hacemos para realmente formar, ¿no?, a estos ejemplos morales que queremos y profesionales que vayan más hacia la práctica, ¿no?, a la práctica cívica y a la ciudadanía y al ejercicio de los valores, y no solamente, porque sí se requiere el conocimiento, ¿no?, la reflexión informada, y no solamente a la retórica vacía, ¿no? Entonces, yo he abogado por un modelo, ¿no?, de formación, que es un modelo de formación entre pares, ¿no?, y que es el modelo de formación que se ha utilizado en Japón desde hace muchísimo tiempo y que no tiene que ver con cursos, ¿no?, con tomar cursos, seminarios de actualización, etcétera, ¿no?, sino realmente de resolver problemas, por ejemplo, en este caso éticos o cívicos y ciudadanos, entre varios, entre pares, ¿no?, y discutirlos, ponerlos en práctica, ¿no?, probarlos, reflexionar sobre lo que ocurrió y luego demostrárselos a otros, ¿no? Entonces, es realmente un trabajo para mí de formación colegiado, ¿no?, y entre pares que abordan un problema, que discuten, que proponen diversas soluciones, que lo llevan a la práctica, ¿no?, que reflexionan de nuevo y que empiezan a hacerlo viral, ojalá, ¿verdad?, que fueron ahora sí que una epidemia de contagio de este tipo de cosas, porque finalmente la gente, bueno, a mí que me ha tocado y seguro y a Jorge también, que llega uno a una escuela y propone una innovación y pues nadie quiere, ¿verdad?, porque es más trabajo y más esfuerzo y demás, pero cuando ven, ¿no?,
2, 3 profesores que esta situación está funcionando y que aquí hay realmente frutos interesantes, pues entonces empiezan los demás también a querer ser formados, ¿no? Entonces yo creo que estas propuestas, o incluso eso es lo que yo he defendido también en el otro en el INE, ¿no? Que realmente los proyectos ya tienen que venir de abajo para arriba, o sea, a nadie se le va a ocurrir aquí una serie de cosas que verdaderamente resuelvan el gran problema en el que estamos, ¿no? O sea, yo creo que, y por eso insisto en que hay que mover las emociones, no hay que indignarse ante las situaciones, no existe, o sea, menos que el movimiento de los indignados, pero realmente se necesita mover, ¿no? Mover así a las conciencias y a las voluntades y demás, a generar y a proponer cosas que empiecen a romper estos círculos viciosos, porque efectivamente, pues, la forma como se ha formado a los maestros ha dado como resultado lo que tenemos, ¿no? Entonces, seguimos haciendo lo mismo, va a seguir exactamente lo mismo. Entonces hay que proponer unas formas innovadoras, ¿no?, de trabajo, y sí hay ejemplos, ¿no? Sí hay ejemplos. Entonces esos ejemplos son los que en un momento dado yo creo que se tienen que reproducir, ¿no? Tenemos más preguntas, sin embargo, si las seguimos no les vamos a dar tiempo a ustedes de intervenir. ¿Les parece bien que haga una pregunta? Más que una pregunta, es una reflexión que, bueno, generaría la pregunta, pero sin embargo es simplemente para reflexionar. Si hoy en día la escuela, la institución escolar está al servicio de un proyecto generado por el Estado y donde el efecto ha sido la desigualdad, ¿cómo pretendemos generar una nueva situación en esas situaciones de control que es la escuela por excelencia, que está al servicio? Bueno, y dan una serie de ejemplos. Esa es una reflexión, pregunta de Ángeles Cienfuegos Velasco. Y me gustaría terminar esta parte de preguntas con una reflexión, como siempre, del Estado de México. En este caso la remite directamente Maximiliano Valle, que otra vez lo saludo, que dice: quizás sí, la ciudadanía tiene su base en la familia, en la escuela no necesariamente se sigue lo que se enseña, sin embargo impacta más el ejemplo, el modo de conducirse y relacionarse los profesores al respecto, cosa que ya hemos comentado. En la escuela ha ocurrido algo que tiende a inhibir la formación cívica mediante la deformación y reducción, incluso la supresión de contenidos de historia del país en todos los niveles educativos. Un poco lo que comentaba Víctor, eso me parece un buen resumen. A la vez que bajo este modelo de educación por competencias, los contenidos históricos sociales se han abandonado a la idea de transversalidad y se privilegian con principios las ideas de competitividad, productividad y eficacia que sirven para rehacer la ciudadanía como mero sujeto de derechos y consumidor que en general ha tendido a fundar la autoridad en la sumisión a la competencia. Así, ¿cómo pensar en una ciudadanía activa, participante en las decisiones o que se guíe por principios éticos que privilegien el reconocimiento de los otros y el respeto y la tolerancia? Es decir, como siempre, un poco así como desmoralizador, ¿no? Como en esta situación podemos generar condición nuevo ciudadanos si vivimos en un ambiente realmente controlador. Bien, trataremos de las 3 o 4 preguntas que nos faltan por contestar, porque nos mandaron por escrito, contestarlas por correo, ¿sí? Y pasaríamos brevemente aquí a las personas que quieran hacer preguntas aquí en la sede principal del seminario. La maestra, por favor. Entonces recuerden nombre, institución y la pregunta y sí. a quién va dirigida. Bueno, mi nombre es Esperanza Lozoya, soy docente investigadora de Politécnico y este tema a mí me apasiona, de hecho lo estudié en mi doctorado y curiosamente leía yo a Tere Yuren, que es compañera nuestra del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y ella decía que hemos aflojado mucho en la educación en relación al ámbito del conocimiento del sí mismo, de la persona, porque a veces queremos irnos a lo global y creo que tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Inclusive desde los filósofos iniciales nos dicen conócete a ti mismo, ¿no? Y esta reflexión de lo
del conocimiento de sí mismo y que va relacionado con el área biológica, psicológica, social y trascendental, a mí me parece que es cuando realmente empezamos a formarnos como ciudadanos y en donde no nada más interviene la escuela, porque a veces le queremos echar la culpa a papá gobierno de que no está haciendo bien las cosas, pero este es un trabajo colaborativo, ¿no? Que empieza por nosotros mismos, empieza con la familia, continúa con los profesores, con la formación de profesores, desde luego con planes y programas de estudio. Ya nuestro artículo 3 constitucional nos dice que formaremos en los educandos el amor a la patria, con valores, con ética, ¿no? Con toda esta parte. Y yo creo que pues eso es lo que debemos de trabajar, ¿no? Una de las competencias genéricas que habla la educación basada en competencias dice el conocimiento a lo largo de la vida. Eso quiere decir que no se termina nada más en la educación básica, ni en el kinder, ni en la primaria, continúa en la preparatoria, continúa el bachillerato y continúa hasta donde estamos ahorita. Porque si formamos personas con conciencia social, pues vamos a ser mejores ciudadanos, más responsables y con mayor ética. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ahora, en la medida que sea nuestra participación breve, tendremos oportunidad de hacer más preguntas. Bueno, pues así como ver muy pertinente el tema en la secuencia del programa de trabajo que tenemos en el seminario y recordando la lectura de hace como 2 sesiones, la de Carlos Torres, referente a el nuevo bloque, el neoliberalismo como un nuevo bloque histórico, y la otra lectura sobre las juventudes segmentadas, y ahora como con tanta complejidad del tema, tratando de pensar como un punto de articulación a todo esto, me viene a la cabeza si no será que el sentido de la educación se ha perdido, que no hay una filosofía de la educación, un para qué. Y el texto de Carlos Torres hablaba de que el fin social, como la educación como bien social, se había perdido. Y que por eso es que vivimos sociedades y comunidades totalmente segmentadas, por estatus, por ideologías, y pues eso de que se habla de que hay muchos Méxicos desarticulados, y cada quien habla de la feria como le va en ella. Entonces mi reflexión es esa, creo que sí hay un descuido del para qué nos educamos, en particular de la función social de la escuela, en como bien común, como algo que articule, que independientemente de las diferencias, apuntemos hacia una misma dirección, como colectivo. Yo creo que ahí se apuesta mucho más a lo individual, pues en doble discurso, ¿no? Lo individual uniformado a una demanda que es un tipo de sujeto que funcione en el modelo económico que tenemos. Contra eso, lo que estaba pensando. Ahí. Gracias por la reflexión, muy amable, más que pregunta, está muy bien. ¿Sí? Otra sí, 2 más para darles a ustedes que 2 minutos. 3 preguntas a la doctora y relación con lo que señaló el maestro Víctor Morales. Yo soy de Educación Media Superior del CCH Naucalpan, un CCH muy conocido en los medios de información, pero bueno, donde tenemos también una labor educativa fundamental. Entonces, lo que me preocupa mucho, maestra Belinda, o sea, si dices, hay que manejar los valores, la cuestión afectiva, lo personal. Pero bueno, una cosa son los valores morales y otra los moralismos, ¿no? Entonces, ¿no habrá un peligro también de adoctrinamiento en esta... ¿no ves tú un peligro de adoctrinamiento si desde el aula y en los programas de estudio se virtieran? ¿Sí? Luego, la pregunta sobre el maestro Víctor Morales también es muy interesante, ¿no? Dice, bueno, el Instituto Electoral dice, ¿qué calidad de los ciudadanos? ¿No? En realidad México no ha dejado de participar en la ciudadanía en movimientos de oposición, de denuncia, pero esto lo han causado, todos estos movimientos,
la pregunta para mí sería, ¿la han causado los partidos políticos, no? Y entonces tal vez había que regresar a otra actitud ciudadana que no sea que se capitalice por parte de los partidos políticos. Y ahí tu propuesta me parece muy interesante, ¿no? Cómo los ciudadanos tendríamos otras participaciones que no tuvieran que no la acapararan pues los partidos políticos como lo han hecho pues prácticamente el PAN y el PRD, ¿no? Y bien, y la otra, los medios de comunicación. Sartori dice que la familia ha fracasado, la escuela ha fracasado, y entonces pues los medios de comunicación son los que han ocupado más espacio, ¿no? ¿Qué valores se transmiten en los medios de comunicación? Y sobre todo teniendo un monopolio de la comunicación a través de Televisa y TV Azteca. ¿Quiénes ven realmente Canal 22? ¿Quiénes vemos TV UNAM? ¿Quiénes oímos Radio UNAM? Una pequeña parte, ¿no? Y ahí qué valores, y no hay ninguna restricción por parte del Estado, y es una cuestión terrible, ¿no? Bien, entonces tampoco hablaron sobre eso. Y bueno, ya no quiero acaparar más la palabra porque nada más quería darle una felicitación al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que este es un espacio de apertura, por ejemplo. Aquí venimos maestros del Poli, de la media superior, de superior, y felicidades al instituto, que abran las puertas pues a los que no estamos no somos doctores ni investigadores, y esto sería muy bueno que hicieran otros institutos, ¿no? Que se mantienen separados pues de la sociedad y de la comunidad educativa. Perdón, maestros. Bien, creo que aquí le paramos, por si no les vamos a dar tiempo de que contesten, y finalmente minuto y medio a cada uno de ustedes. Es que a las 8 tenemos el compromiso de desalojar, si no no les pagan horas extras aquí a los colegas que nos ayudan. Entonces, sale y vale. Es como un cierre, respuesta, cierre, ¿no? A ver, va bien. No, empieza usted y yo ahorita. Bueno, así rápidamente, ¿no? Respondiendo a esta, primero lo que dijo la maestra o la doctora sobre el tema del conocimiento de sí mismo. Yo sí estoy convencida que ese es el principio fundamental, ¿no? O sea, es trabajar sobre las dimensiones cognitivas y afectivas, y eso es lo que va a permitir realmente tener pues un mayor nivel de conciencia, ¿no? Y ese nivel de conciencia, pensamiento crítico, puede posibilitar pues otro tipo de relaciones de convivencia. Entonces sí hay que hacer ese trabajo, ¿no? Si no se hizo en la educación básica, pues se tendrá que hacer, ¿no? Más adelante, y seguir trabajando a lo largo de toda la vida, pues o sea, finalmente la educación es un proceso inacabado, ¿no? Y creo que, pues yo le sigo apostando, a pesar de que se piense que ya perdimos, ¿no? el rumbo. Yo creo que lo podemos reencaminar siempre. Yo soy de las optimistas que nunca me han podido convencer de que no se puede hacer, porque creo que hay muchas cosas que sí se van a poder hacer. Y finalmente el tema de los valores morales, el adoctrinamiento, pues yo creo que es una cuestión de distinciones y de clarificaciones conceptuales, ¿no? Yo creo que el mismo error que se comete con la idea de la enseñanza basada en competencias y la competitividad, que son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Yo creo que sí es una herramienta heurística porque clarifica qué tienes que hacer y luego qué tienes que saber para hacer eso y cómo tienes que ser, ¿no? Entonces, si hiciéramos bien esa tarea, la verdad, quitaríamos mucha información, o sea, conocimiento inútil, conocimiento muerto, ¿no? Y nos centraríamos en los núcleos esenciales del aprendizaje. Y pues clarificando esto, pues nos daríamos cuenta que de lo que estamos hablando de la moral, pues es de la práctica, ¿no? De los valores éticos que estamos fomentando, pero de cómo los vivimos, ¿no? Y esos pues las costumbres o las prácticas o los hábitos, ¿no? Que tenemos y basados en ciertos valores. Y no se trata de adoctrinar, ¿no? Sino de vivir y de disfrutar y de estimular la curiosidad, el interés, pero también otras cuestiones que nos llevan pues a los niveles más elevados del espíritu, ¿no? Ahora sí que por mi raza hablará del espíritu, pero a unos niveles a donde queremos elevar el espíritu, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los valores morales y de las dimensiones morales, es que queremos llegar, pues, a esto, ¿no? A la empatía, a la simpatía. O sea, cómo eliminamos la violencia, el odio, ¿no? Los niveles más bajos,
y llevamos a alguien y lo hacemos transitar hacia la admiración, hacia la compasión, ¿no? Hacia otro tipo de valores que están planteados ya como marco, pero pues ¿cómo? Entonces yo lo que digo es primero los conmovemos, ¿no? Y después, ¿no? Hacemos el otro trabajo. Y pues sí, no es la idea del adoctrinamiento, pues es a través de la reflexión crítica. Fueron como 5 minutos, ¿verdad? Entonces, 20 segundos. Rápido ahora. Curiosamente, si algo logró el Estado autoritario es imbuirnos la idea de este mundo que es providencial y no podemos hacer nada. Un mundo desigual, una economía con desigualdad, todo eso como si fuera ajeno a nosotros, y no podemos hacer nada. Y es precisamente lo que han logrado imbuir, ¿sí? Si nosotros somos conscientes, por ejemplo, que México es la 11ª economía del país, si nosotros somos conscientes de que tenemos quién sabe cuántos miles de kilómetros de litoral y no somos una potencia pesquera, si sabemos que tenemos millones de hectáreas de bosques desforestados, no ocurrió naturalmente, ¿no? No tenemos información, pero sabemos qué pudo haber sido: corrupción, mala administración, cercenamiento de la participación social, todos esos elementos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Pues muchas veces las organizaciones sociales tienen que aprender lo que son las leyes para meter un amparo, para interponer, y si ese conocimiento fuera generalizado, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo debatimos? ¿En qué nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? Yo a muchos alumnos que veo que discuten y no saben discutir, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Sí? ¿Cómo deliberar? ¿Cómo discutir? ¿Cómo deliberar pero llegar a un resultado? ¿Sí? O a un resultado práctico. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? A eso me refiero, con que nosotros somos los que podemos participar y tener esa capacidad de agencia. Y tiene que ver también con los partidos políticos. Los partidos políticos, por naturaleza, ni son el fundamento de la democracia, porque la democracia vivió tranquilamente 150 años sin partidos políticos, ¿sí? Y se les llamaba facciones y no se querían. Y los partidos políticos se volvieron importantes cuando los partidos obreros y sindicalistas vieron la manera en que podían participar en la política. Y los gobiernos laboristas ingleses, la socialdemocracia alemana, vieron que los partidos eran importantes. Y eso lo compramos nosotros en la transición democrática del 88. Pero el problema es que el modelo autoritario hizo metástasis y vendió un partido político que no lo era, que era el PRI, ¿sí? Con un financiamiento público, con toda la corrupción. La reforma del 96 estuvo basada en cómo repartimos el dinero. Y Zedillo, como dijo Ugalde en la revista Nexos, Zedillo preguntó, ¿cuánto dinero le damos al PRI generalmente? Tanto, señor presidente. Eso es lo que vamos a repartir a todos los demás, ¿sí? Y entonces se hizo metástasis y se hacen unas prácticas clientelares. El PAN cada año recibe una cantidad de dinero igual al presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? El PRI recibe casi el doble de dinero cada año por eso. El PRD una cantidad igual al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Nada más en grupos parlamentarios, prerrogativas y todo. ¿Cómo lo manejan discrecionalmente y ni quien rinda cuentas por eso? ¿Sí? Entonces vinieron los voces y los gángsters partidarios, y esos no son partidos políticos, discúlpenme, ¿sí? Entonces sí se necesitan partidos políticos, pero de veras, ¿sí? Asociaciones ciudadanas realmente que participen en la política para acceder al poder. Y finalmente, sobre medios de comunicación rápidamente, ¿sí? Eso es parte del consenso, que no pueden decir lo que quieran y están sujetos también a la sanción por discriminación, por mala información, y también no estaría mal un código de ética periodística. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los dos, totalmente, y como ya estamos sobre la hora, paso. Pues gracias y nos vemos la próxima semana. Acuérdense, empezamos módulo, empezamos género y tenemos una conferencista internacional, viene la inglesa Louise Mosley o algo así. Louise Mosley, ¿no? Entonces aquí va a haber traducción simultánea. Entonces, pues aquí nos vemos. Gracias por su asistencia. Buenas noches. Y doctora Benilde, tengo el honor de darle su reconocimiento. Doctor Alcántara, por favor. Uy. No, estamos en los revés. Sí, ¿Es el tuyo, Benilde? Sí, no vaya a ser. Sí, yo lo abrí ya, sí, a ver qué es mío. Aquí te mando otro.